Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto en A. Compañeros, el día de hoy vamos a ver el capítulo 4 de 20 de esta segunda temporada que corresponde al tema de anemias. Va a ser una clase relativamente larga en relación a los anteriores podcasts que hemos tenido, debido a que anemias es un tema bastante preguntable y no nada más porque tenemos una anemia, tenemos varios tipos de anemias. Entonces vamos a tratar de repasar esos puntos y sobrinos, les recuerdo que estos podcasts tienen como la finalidad únicamente de repasar temas para el ENARP, ¿de acuerdo? Porque si ustedes buscan para su práctica diaria, tal vez corramos el riesgo de que haya información que no sea la más actualizada, debido a que nosotros nos basamos en guía de práctica clínica para poderles transmitir esa información. Pero muy bien, doctores, sin más, iniciamos y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y regalarnos las 5 estrellitas en Spotify. Ahora sí, doctores, sin más, iniciamos. Muy bien, doctores, iniciemos con el repaso. Causa más común de anemia. La causa más común de anemia siempre va a ser la anemia ferropénica y en segundo lugar entran las anemias por enfermedad crónica. Causa de anemia hereditaria más común en México. Esto, doctores, es la esferocitosis hereditaria y precisamente al ser la anemia hereditaria más común en nuestro país, suele ser una de las anemias que más se pregunte. Principal sitio de depósito de hierro. Si la pregunta es principal sitio de depósito, la respuesta es hígado. Porque si nos preguntan sitio en donde encontramos la mayor cantidad de hierro, evidentemente va a ser en los eritrocitos, porque este hierro estará almacenado en la hemoglobina de estas células. Define síndrome anémico. Doctores, recuerden que una cosa es la anemia y otra cosa es el síndrome anémico. Para que nosotros podamos definir anemia, la hemoglobina tiene que estar disminuida. Y para que nosotros definamos síndrome anémico, el paciente debe tener manifestaciones clínicas compatibles con una anemia. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas, doctores? Síndrome anémico, fatiga, taquicardia, palpitaciones y disnea. Al final de cuentas, esta sintomatología de lo que nos habla es que la sangre, el oxígeno, no está llegando adecuadamente a los tejidos porque nuestros eritrocitos no tienen la capacidad para transportarlo de manera adecuada. Define core anémico, doctores. Esto es algo que vamos a complementar en relación a la clase. El core anémico son pacientes donde hay un soplo sistólico plurifocal, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que nos puede llevar a una cardiomegalia. Es decir, los pacientes que desarrollen un core anémico son aquellos pacientes que tienen una anemia tan severa que tienen que empezar a compensar esa deficiencia de oxígeno, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el tamaño del corazón. Y la clave, doctores, para decir que nuestro paciente tiene un core anémico es porque la clínica va a mejorar con el oxígeno suplementario. Eso nos terminará por confirmar que nuestra sospecha diagnóstica era correcta. A estos pacientes necesariamente hay que transfundirlos. Eso como un dato adicional que hay que agregar. El core anémico es una complicación de la anemia. Bien, algunos puntos en AR, compañeros. ¿A partir de cuántas unidades formadoras de colonia encontramos receptores de eritropoyetina? El proeritoblasto es la primera célula que encontramos en la hemoglobina. El primer sitio donde se forma la sangre en el feto es el saco vitelino, después el hígado y en tercer lugar el vaso. La causa más frecuente de macrocitosis va a ser el alcoholismo. Estos pacientes no tienen anemia. Doctores, recuerden que una cosa es tener una anemia macrocítica o megaloblástica, en donde el volumen corpuscular medio se encontrará aumentado, pero la hemoglobina también se va a encontrar disminuida para poder decir que esto es una anemia. Sin embargo, los pacientes con alcoholismo crónico tendrán un aumento del volumen corpuscular medio. Sin embargo, la hemoglobina se va a mantener en valores normales. Así que si tenemos esta combinación en un paciente joven, un masculino de 30, 40 años, podemos sospechar en alcoholismo. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia macrocítica no megaloblástica? Las respuestas son hepatopatías. Una vez más, compañeros, vamos a utilizar estos volúmenes estos niveles de laboratorio que nos van a ayudar bastante a determinar los tipos de anemias y obviamente su etiología. Por ejemplo, en el caso de una anemia macrocítica no megaloblástica, son aquellas anemias que no son ni una anemia por deficiencia de ácido fólico, ni una anemia por deficiencia de cobalamina. Porque acuérdense que esas son anemias megaloblásticas, son anemias macrocíticas megaloblásticas, porque lo común es que los niveles de volumen corpuscular medio superen los 110. Ustedes ya saben que para decir que el paciente tiene una macrocitosis, bastará con que los valores estén por encima de 100. Sin embargo, en las anemias megaloblásticas, estos suelen ser un poco más altos y llegan a ser superiores a 110, ¿de acuerdo? Ahora, las anemias megaloblásticas no van a ser las únicas anemias
que entren dentro del grupo de las anemias macrocíticas. También podemos tener otro tipo de anemias secundarias a patologías específicas en donde también tengamos un aumento del volumen corpuscular medio. Por ejemplo, los pacientes con hepatopatías pueden llegar a desarrollar esta anemia y aquí la clave es que el volumen corpuscular medio apenas va a ser superior a 100 y los antecedentes serán los que nos lleven a la clínica. Si hay una deficiencia vitamínica, obviamente vamos a pensar en una anemia megaloblástica. Y si el paciente tiene antecedentes de problemas hepáticos, pensaremos en alguna hepatopatía. Sin embargo, doctores, esto lo pongo como punto cenar, porque si bien es cierto, es un dato que se podría llegar a preguntar, no es de los puntos más importantes que revisaremos el día de hoy. El hierro se absorbe en el duodeno, el ácido fólico en el yeyuno y la vitamina B12 en el ilion terminal. Esto es importante conocerlo porque aquí tenemos las causas de las anemias carenciales, la falta de estos nutrientes, de estas vitaminas y de estos minerales. Muy bien, doctores, vamos ahora con la siguiente pregunta. Valor de hematocrito para determinar anemia. Nosotros estamos acostumbrados a definir anemia por los valores de hemoglobina, porque es lo más exacto. Sin embargo, también podríamos definir una anemia con el valor de hematocrito. No se hace de forma rutinaria, debido a que el hematocrito se puede alterar en situaciones de deshidratación o en algunas otras patologías. Sin embargo, si nos llegan a hacer esta pregunta, la respuesta será que el valor por debajo del 41% nos hablará que el paciente tiene anemia. ¿En qué trimestre el hierro se incorpora al feto? Esta la podríamos responder incluso por razonamiento. Recuerden que nosotros administramos el hierro en la paciente embarazada a partir de la semana 20 de gestación. Entonces, si lo estamos haciendo en este momento es porque el feto no requirió hierro ni en el primer trimestre ni en el segundo, sino que lo va a requerir en el tercero. Y se justifica totalmente porque es el momento en donde el producto crece más, donde más aumenta de peso, donde más grande se hace. Así que la respuesta sería en el tercer trimestre de embarazo. Gol estándar para el diagnóstico de anemia. Ya saben que este estudio no se hace de forma rutinaria, sin embargo, es una biopsia de médula ósea y podemos utilizar la tinción de Pearls o de azul de Prusia. Menciona el orden en el que se corrigen los valores del hemograma después del tratamiento. Aquí habría que especificar que la pregunta va dirigida a anemia ferropénica. La respuesta, doctores, esta es una pregunta que mucho se hace. Lo primero que se va a corregir son los reticulocitos. Acuérdense que estos pacientes con anemia ferropénica tendrán una anemia arregenerativa. No podrán producir nuevos reticulocitos y por ende no habrá nuevos eritrocitos, ya que no tenemos un aporte adecuado de hierro de donde podamos tomarlo para tener hemoglobina y que de ahí se forme el eritrocito. Así que el primer cambio ocurre en los retis en los primeros 10 días. El segundo cambio ocurre en la hemoglobina a los 2 meses. Y el tercer cambio ocurre en la ferritina cuando se normalizan sus niveles, sus depósitos, a los 3 y 6 meses del tratamiento. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, entonces, ¿cuánto tiempo le debo dar de tratamiento a mi paciente con anemia? La respuesta es durante 4 a 6 meses hasta normalizar los depósitos de ferritina. Ahora, específicamente la guía de práctica clínica dice que es el doble de tiempo en el que tarde en normalizarse la hemoglobina, es decir, 2 por 2, 4, entonces prácticamente termina siendo la misma ventana. Acuérdense que la dosis del tratamiento son 180 miligramos dividido en 3 dosis. ¿Cuántos gramos debe subir la hemoglobina en un paciente en tratamiento contra anemia en las primeras 4 semanas? Un paciente debe aumentar, doctores, por lo menos 1 gramo de hemoglobina para decir que efectivamente está respondiendo al tratamiento. ¿Cuáles son los grupos de riesgo más afectados por esta anemia? Niños de 0 a 5 años, mujeres en edad reproductiva, adultos mayores, son los principales afectados por esta patología. Específicamente en niños, el grupo más afectado es de los 12 meses a los 23 meses. Esto se los comento porque si nos ponen un caso clínico en un pediátrico, probablemente nos los marquen en este rango de edad. Y las mujeres en edad reproductiva que mayor riesgo van a tener serán aquellas o que estén lactando o que tengan algún sangrado uterino anormal, ¿de acuerdo? Ahora, en relación, doctores, a alguna pregunta que puede venir sobre cuál de estos grupos es el más afectado, aquí la respuesta puede variar mucho. Estuve investigando bastante en las guías epidemiológicas. Bueno, no las guías epidemiológicas, los reportes epidemiológicos para ver cuál era la información más correcta, tomando como criterio lo más actualizado. Y la respuesta es mujeres en edad reproductiva. La última actualización, que creo que fue del 2022, ojo, no de GPS, de reportes epidemiológicos, marcaban a las mujeres en edad reproductiva como las más afectadas por esta entidad.
Sin embargo, sí tengo que mencionar que de manera histórica, el grupo más afectado son los niños de 2 a 23 meses. Pero insisto, por la información más actualizada, nos quedaríamos que el grupo más afectado son mujeres en edad reproductiva. ¿En cuánto tiempo debe ser la evaluación odontológica en un adulto mayor para prevenir anemia? La respuesta es cada 6 meses, esto para que el paciente pueda consumir bien alimentos ricos en hierro. Doctores, vengo del futuro porque me acabo de encontrar con un caso clínico en donde el grupo de edad más común se los plantean de manera histórica, como ya se los había comentado, de los 12 a los 23 meses. Y revisando la justificación es porque se está basando en un apartado de guía de práctica clínica. Lo que yo les comentaba, que en donde marcan a mujeres en edad reproductiva como con mayor incidencia, es en uno de los formatos epidemiológicos del 2022. Y la guía de práctica clínica, uno de ese dato es del 2010. Entonces, de mujeres en edad reproductiva está mucho más actualizada. Sin embargo, si en algún momento les llega a salir esta respuesta, es porque a lo mejor la justificación se está basando de ese apartado de la guía de práctica clínica. Entonces, esto se los regreso a comentar para que lo tengan en consideración. Complicaciones asociadas a deficiencia de hierro en el embarazo. La respuesta es sencilla, compañeros, un parto prematuro o bien un producto con bajo peso. El segundo tipo de anemia más frecuente, ya lo preguntábamos en una diapositiva anterior, es una anemia inflamatoria por enfermedad crónica. Bien, doctores, siguiente. ¿Qué antecedentes o factores de riesgo tendría un paciente en el que se sospecha anemia carencial por deficiencia de ácido fólico? Recuerden que esta anemia hay que sospecharla principalmente en alcohólicos, en pacientes anoréxicos o que consuman algunos fármacos que interfieran en la síntesis de ácido fólico, como trimmetoprim, sulfadiazina, etc. ¿En cuánto tiempo se agotan las reservas de ácido fólico y de vitamina B12? La respuesta es que de ácido fólico de 2 a 3 meses y de cobalamina de 2 a 3 años de vitamina B12. Clínicamente, las anemias carenciales comparten clínica. Sin embargo, los datos neurológicos nos permitirán establecer la diferenciación sobre qué anemia cursa con alteraciones neurológicas. ¿Cuál es esa anemia, compañeros? La respuesta es por deficiencia de cobalamina. Así que de estas dos anemias megaloblásticas, compañeros, que es la anemia por deficiencia de ácido fólico y por deficiencia de cobalamina, recuerden que vamos a tener un volumen corpuscular medio normalmente superior a 110. Es decir, no únicamente va a ser una macrocitosis, sino que va a ser una anemia megaloblástica, porque las células van a ser mucho más grandes. Clínicamente, vamos a tener prácticamente los mismos datos. En lo que nos podemos apoyar bastante es en los antecedentes y, sobre todo, en los hallazgos neurológicos. Si el paciente tiene problemas neurológicos, alguna neuropatía periférica, ataxia, temblor, es porque probablemente tenga deficiencia de cobalamina. Pero todo lo contrario, si el paciente no tuviera alteraciones neurológicas, pensaríamos más en una deficiencia de ácido fólico, en una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Sin embargo, tenemos también otras herramientas que nos permiten establecer este diagnóstico diferencial, como que en la deficiencia de ácido fólico encontraremos la homocisteína alta, pero lo más importante, el ácido metilmalónico normal. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan estos estudios con un paciente con deficiencia de B12, encontrarán que en ellos el ácido metilmalónico va a estar alto. Y es muy fácil recordar en qué paciente el ácido metilmalónico está normal y en qué paciente el ácido metilmalónico está alto. Por ejemplo, en la deficiencia de ácido fólico, ¿qué vitamina es el ácido fólico? La B9, ¿no? ¿Qué vitamina es la cobalamina? B12. ¿Qué número es más alto, compañeros? ¿9 o 12? Pues el 12, ¿no? Entonces, ácido metilmalónico alto y el 9 normal. Probablemente así les sirva para recordar en qué patología se encuentra aumentada y en qué patología se encuentra normal. Es un hallazgo que podemos encontrar en el flotis de sangre periférica en pacientes con anemia por deficiencia de B12. La respuesta es neutrófilos hipersegmentados y no necesariamente en la anemia por deficiencia de B12. También podemos encontrar estos neutrófilos hipersegmentados en una anemia por deficiencia de ácido fólico. Básicamente este hallazgo lo encontramos en las anemias megaloblásticas. Muy bien, vamos con la siguiente. Tratamiento en anemia por deficiencia de B9. Aquí el tratamiento va a ser con ácido fólico. Vamos a dejar 1 miligramo al día por vía oral de 2 a 4 meses. Más o menos, doctores, en las anemias carenciales, la duración del tratamiento es el tiempo en el que los depósitos de la vitamina o del elemento, del mineral que hizo falta, se normalizan. Tratamiento en anemia por deficiencia de B12. La respuesta es 1 miligramo de vitamina B12 intramuscular por 7 días, de manera diaria, evidentemente. Posterior a esto, de manera semanal por 4 a 8 semanas y ya después de manera anual. Nada más que tenemos que mencionar, compañeros, que una anemia megaloblástica por deficiencia de B12
puede tener dos causas. La primera, una causa carencial, un bajo aporte de esta vitamina. Y la segunda causa, y más preguntada en el ENAR, es la anemia perniciosa. En la anemia perniciosa, acuérdense que hay una deficiencia de esta vitamina debido a que las células parietales no están secretando el factor intrínseco, que es el factor que ayuda a la absorción de la vitamina B12. ¿Por qué comento esto? Porque si la deficiencia de esta vitamina fue por una anemia perniciosa, la administración siempre tendrá que ser intramuscular. ¿Por qué? Porque acuérdense que el factor intrínseco se secreta en el estómago para poder absorber esta vitamina B12. Pero como los pacientes con una anemia perniciosa no tendrán estas células parietales, no van a poder absorber esta vitamina B12 porque no tendrán factor intrínseco. Entonces, de nada servirá que nosotros le estemos dando tratamiento por vía oral porque no lo va a poder utilizar. Por eso tiene que ser intramuscular, de forma parenteral. Obviamente, un paciente con esta anemia, que fue más por causas carenciales, por no tener un aporte adecuado de la vitamina B12, ahí sí podemos dar el tratamiento por vía oral. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas. Anemia hereditaria más común en nuestro país, esto ya lo vimos, es esferocitosis hereditaria. ¿Cómo explicas la fisiopatología de esta entidad? Doctores, hay que recordar que el eritrocito tiene un citoesqueleto y este citoesqueleto le permite tener esta forma biconvexa que facilita la transportación de oxígeno. Sin embargo, estos pacientes tienen una pérdida de la anquilina alfa y beta, también de la espectrina y de otras proteínas importantes del citoesqueleto que hacen que este eritrocito ya no tenga esta forma bicóncava, sino que, como su nombre lo dice, simplemente sea una esferita pequeña. Y de ahí el nombre de esta patología. Tipo de herencia en esferocitosis hereditaria, la respuesta va a ser autosómico dominante. ¿Cómo encontraríamos el CUMS en estos pacientes? Doctores, hay que recordar que las anemias hemolíticas las dividimos en dos tipos, en anemias autoinmunes y en anemias por defecto eritrocitario. Obviamente las anemias por defecto eritrocitario no deberían cursar con un CUMS positivo, tendría que ser forzosamente un CUMS negativo. De encontrar un CUMS positivo en estos pacientes, automáticamente estaríamos descartando esta posibilidad y nos iríamos más a una anemia autoinmune. ¿Cuál es el valor en el hemograma que nos confirma el diagnóstico? Específicamente el valor es una concentración de hemoglobina corpuscular mayor a 36, doctores. Estudio confirmatorio, gol estándar al mismo tiempo de esta patología, es la prueba de fragilidad osmótica con cloruro de sodio. Ahora, doctores, les voy a agregar un datito en este tema, o algunos datitos, en relación a lo que vimos en la clase teórica. Y uno de esos puntos es, ¿para qué solicitamos un ultrasonido de vías biliares en estos pacientes? Sencillo, doctores. Todo paciente con anemia hemolítica va a aumentar los niveles de bilirrubina indirecta. Esto va a favorecer la aparición de litos. Entonces, prácticamente en todas las anemias hemolíticas podríamos tener este aumento de bilirrubina indirecta por la hemólisis que existe y esto nos podría llevar a una litiasis biliar. Esta complicación se va a presentar sobre todo en pacientes con esferocitosis hereditaria. Por eso la guía de práctica clínica recalca mucho este punto. Entonces, el objetivo del por qué solicitamos un ultrasonido de vías biliares en estos pacientes justo es para la detección de alguna litiasis vesicular. ¿A qué pacientes hay que realizarles una colecistectomía? A aquellos pacientes que sean candidatos a esplenectomía y cuando exista una litiasis sintomática. Esas serían las indicaciones para realizar una colecistectomía en estos pacientes. Bien, doctores, en pacientes con diagnóstico de esferocitosis hereditaria con anemia arregenerativa, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? Sobrinos, si se dan cuenta hay algo que no coincide aquí, y es que las esferocitosis hereditarias, junto con la gran mayoría de anemias hemolíticas, son anemias regenerativas. La médula ósea va a tener esta capacidad de compensar esta destrucción eritrocitaria, generando una mayor cantidad de reticulocitos. Y precisamente los reticulocitos, acuérdense que son los que nos permiten establecer si es una anemia arregenerativa o si es una anemia regenerativa. Insisto, lo común es que en las anemias hemolíticas, por ejemplo, en una esferocitosis hereditaria, estos reticulocitos se encuentran por encima del 3%, es decir, elevados. Sin embargo, ¿qué pasaría si no encontráramos estos valores elevados? Si los encontráramos disminuidos, estaríamos pensando justo en una anemia arregenerativa. Pero si nosotros ya tenemos el diagnóstico confirmado de esferocitosis hereditaria, ¿cuál será la causa de que este paciente no esté produciendo nuevos reticulocitos? La respuesta es una crisis aplásica por parvovirus B19.
Esta complicación, doctores, puede ocurrir en cualquier anemia hemolítica, sin embargo, va a ser mucho más característica en esferocitosis hereditaria. Así que ya saben, si en vez de ponerles los reticulocitos altos, como normalmente encontraríamos a los pacientes con anemia hemolítica, encontramos valores bajos, pensemos en una crisis aplásica. ¿Qué inmunizaciones debe recibir un paciente con esferocitosis hereditaria? Son 2 vacunas. Anualmente vacuna contra el virus de la influenza, y si el paciente está esplenectomizado, hay que aplicar una vacuna neumococo polisacárida a los 5 años después de haber recibido la primera dosis de neumococo. Y doctores, justo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué vacunas debe recibir un paciente al que se le va a realizar una esplenectomía? Y estas vacunas ustedes ya se las saben de memoria. Es neumococo, específicamente la polivalente, de acuerdo a la guía de práctica clínica, meningococo y Haemophilus influenza. Estas vacunas se tienen que administrar 2 semanas antes de la esplenectomía, pero en caso que la esplenectomía se haga de urgencia, tendremos que administrarlas inmediatamente después de haber hecho este procedimiento quirúrgico. Recuerden que la esplenectomía se hace en los pacientes con anemias hemolíticas porque justo es el vaso quien destruye los eritrocitos. Así que de esta manera tendríamos un control sintomático y también tendríamos un control de esas crisis hemolíticas, que acuérdense que se exacerban sobre todo cuando el paciente tiene algunas infecciones. Así que la esplenectomía, más que para curar definitivamente este tipo de anemias, es simplemente quitar el vaso para no tener tantas complicaciones, ¿de acuerdo? Así que vean cómo la forma en la que nos plantean la pregunta puede cambiar totalmente la respuesta, ¿no? Porque muchos aquí pudimos haber respondido justo estas 3 vacunas, pero no, estas vacunas son las que se le ponen al paciente con esferocitosis hereditaria, que no necesariamente esté esplenectomizado. Estoy hablando específicamente de la vacuna de influenza. Bien, en neonatos que presenten bilirrubina indirecta, con CUMS negativo y sin incompatibilidad del grupo ABO o grupo RH, ¿cuál es el diagnóstico probable? Compañeros, a los que ya vieron el tema de ictericia, en el neonato hay que agregarle este diagnóstico diferencial. Si nos plantean un caso, justo así como se los estoy poniendo acá, es muy probable que esa ictericia sea por esferocitosis hereditaria. Muy bien, doctores, en este tema agregué algunos puntitos que no comentamos en clase, ya que al ser la anemia hereditaria más común en nuestro país, es un tema sumamente preguntable. Y afortunadamente los datos que agregamos no fueron tan difíciles de comprender. Ahora, sobrinos, ¿qué pasaría si en un caso clínico nos ponen que el paciente tiene sospecha de una anemia hemolítica, pero la prueba de CUMS fue negativa? ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Confirmar que efectivamente sea una anemia hemolítica. Entonces buscaríamos datos como anemia, esplenomegalia, alteraciones laboratoriales, el aumento de la concentración media de hemoglobina corpuscular, que esto nos podría hacer pensar en una esferocitosis hereditaria. Hay que valorar también los reticulocitos, que ya quedamos que en estas anemias van a estar aumentados debido a que son anemias regenerativas. La bilirrubina indirecta, doctores, ¿cómo la encontraríamos? También la encontraríamos aumentada, ¿no? Por esta hemólisis CAI, y lo mismo la DHL. Y si pudiésemos hacer un frotis de sangre periférica en donde encontráramos alteraciones en los eritrocitos, sería muy importante para el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Ahora, quiero abrir un paréntesis. Precisamente porque la esferocitosis hereditaria es la anemia hereditaria más común en nuestro país, cuando en el caso clínico nos planteen una anemia hemolítica en general y no nos den más datos, en lo primero que nosotros debemos pensar es en la esferocitosis hereditaria, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuál sería entonces el siguiente paso en estos pacientes? Hay que hacer una prueba de fragilidad osmótica. Como les digo, pensando que es una esferocitosis hereditaria por la frecuencia epidemiológica. Si es positiva, damos tratamiento. Pero si es negativa, tenemos la obligación de repetir el estudio en 4 meses, ya para confirmar o descartar nuestro diagnóstico definitivamente. Ahora, hay que mencionar que esta prueba puede dar falsos negativos en aquellos pacientes con deficiencia de hierro, ictericia obstructiva o que estén saliendo de una crisis aplásica. Se recomienda que el paciente esplenectomizado se les prescriba antibióticos profilácticos que cubran microorganismos encapsulados. ¿Durante cuánto tiempo? La respuesta es al menos durante 6 meses. Así que si a un paciente se le realiza la esplenectomía, no únicamente hay que aplicarles la vacuna contra encapsulados, también hay que dejarles antibiótico durante al menos 6 meses. ¿En qué pacientes se sugiere la esplenectomía? Siguiendo en esta línea de esferocitosis hereditaria, pacientes mayores de 6 años de edad que tengan una patología moderada a grave,
con requerimientos altos de transfusiones o bien que ya estén desarrollando colecistitis. En ellos hay que realizar esta esplenectomía. Y una vez más, doctores, quiero recalcarles, si en el caso clínico únicamente les ponen una anemia hemolítica en general con un Cunz negativo, la primera sospecha diagnóstica que debe venir a nuestra mente justo es una esferocitosis hereditaria. Muy bien, doctores, explica la fisiopatología de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recuerden que esta anemia se va a presentar en aquellos pacientes que tengan un defecto en esta vía metabólica que produce glutatión. El glutatión es un antioxidante que va a proteger al eritrocito ante cualquier agresión. Tipo de herencia de esta patología es una herencia ligada al cromosoma X. ¿Qué encontraríamos en el frotis de estos pacientes? Encontraríamos los cuerpos de Heinz y células mordidas. Explica la fisiopatología de anemia falciforme. Esta patología se debe a una alteración de los genes de hemoglobina S y esto se termina traduciendo en la producción de una hemoglobina normal. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la posición de ácido glutámico por valina, específicamente en la cadena beta en la posición 6. Y un poquito muy específica esta respuesta. Tipo de herencia en esta patología, la respuesta, doctores, es un trastorno autosómico recesivo. Causa de muerte más frecuente en estos pacientes, habría que responder que es una sepsis neumocócica. Estudio confirmatorio para esta entidad, electroforesis de hemoglobina. Recuerden que prácticamente toda la patología de hemato que se asocie con problemas en proteínas, como esta anemia falciforme, o como las talasemias que veremos más adelante, o como el mieloma múltiple, siempre el estudio confirmatorio en estos pacientes va a ser esa electroforesis de las proteínas, en este caso de la hemoglobina. Tratamiento de soporte en estos pacientes, vamos a dejarle suplementación con ácido fólico, eso también lo tengo que comentar. La suplementación de ácido fólico prácticamente va a ser en todos los pacientes con anemia hemolítica, desde una esferocitosis hereditaria hasta una deficiencia de glucosa 6-fosfato, hasta una anemia falciforme. ¿Por qué razón, doctores? Porque ya se dieron cuenta que las reservas de ácido fólico son de las primeras en agotarse. Y si un paciente con anemia hemolítica está compensando esa hemólisis generando más eritrocitos, esas reservas de ácido fólico se pueden acabar en cualquier momento. Por eso, para prácticamente todos los pacientes con anemia hemolítica debemos dejar esta vitamina como suplemento. Si el paciente desarrollara alguna crisis aplásica, habría que dejarle analgesia y la hidroxiurea es un fármaco que puede ayudarnos a disminuir la frecuencia de las crisis. Quiero que se den cuenta que las anemias hemolíticas, por defecto eritrocitario como tal, no tienen un tratamiento. El tratamiento en ellas básicamente se basa en disminuir las complicaciones y en tratar la sintomatología. Sin embargo, si nos llegasen a preguntar cuál es el tratamiento definitivo, habría que responder que es el trasplante halogénico de células progenitoras. Muy bien, doctores, hablemos de talasemia, pero antes de hablar de talasemia y las preguntas directas, vamos a recordar algunos puntos de la fisiopato. Recuerden, doctores, que tenemos dos tipos de talasemia a grandes rasgos, la alfa-talasemia y la beta-talasemia. La alfa-talasemia es incompatible con la vida debido a que recuerden que la hemoglobina, que es la proteína encargada del transporte de oxígeno, se compone de cadenas de globina. Tenemos cadenas alfa, tenemos cadenas beta y también tenemos cadenas gamma. Pero existe una gran infinidad de cadenas y dependiendo de cómo se combinen estas cadenas, tendremos un tipo de hemoglobina específico. Por ejemplo, si tenemos dos cadenas alfa y tenemos dos cadenas beta, vamos a decir que nuestro paciente tiene una hemoglobina del adulto. ¿Cómo sabremos que es una hemoglobina del adulto? Porque no las ponen así, hemoglobina A1. Pero también existe otro tipo de hemoglobina, que es aquella que únicamente tiene cadenas alfa y en vez de tener cadenas beta, tiene cadenas gamma. Estoy hablando, doctores, de la hemoglobina fetal. ¿Cuál es la diferencia entre una hemoglobina fetal con una hemoglobina del adulto? Que la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad al oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que no tan fácil se lo va a regalar a los tejidos. En cambio, la hemoglobina del adulto tiene menos afinidad y este es más compartido. Si ve que a un tejido le hace falta y ¿sabes qué? Yo te lo doy. Yo no tengo tanta afinidad por el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes con talasemia? Bueno, que existe una afectación de estas cadenas que nos van a impedir la formación de la hemoglobina. Si nosotros tenemos una afectación en las cadenas alfa, diremos que es una alfa-talasemia. Aquí el problema va a ser en el cromosoma 16. Sin embargo, como las cadenas alfa son prácticamente indiscutibles en la formación de hemoglobina, esta alfa-talasemia prácticamente es incompatible con la vida, por lo que es muy raro que nos las lleguen a preguntar, ya que el producto nace muerto. Incluso
En la clase de ginecología nosotros comentamos que una de las cromosomopatías que se asocia a una mayor cantidad de abortos es cuando existen alteraciones en el cromosoma 16. Y esta puede ser una de las causas. Bien, ahora, cuando tenemos una beta-talasemia es porque las cadenas afectadas obviamente son las cadenas beta. Aquí el problema se encuentra en el cromosoma 11. Esto, doctores, ¿qué significa? Que el paciente no va a poder formar hemoglobina del adulto clásica porque no tendremos estas cadenas beta. En su lugar va a formar hemoglobina fetal, porque sí podrá sintetizar cadenas gamma para tratar de compensar este defecto. Aquí, ¿cuál va a ser el problema, compañeros? El que les acabo de comentar, que la hemoglobina fetal es más egoísta, no te va a ceder tan fácil su oxígeno. Entonces, imagínense, uno va al examen, empieza todo taquicárdico porque ya nos acaban de indicar que en 2-3 minutos empieza el examen y uno taquicárdico con un aumento en las necesidades de oxígeno y la hemoglobina fetal es, yo no te presto oxígeno. Ese es el problema con los pacientes con beta-talasemia, ¿de acuerdo? Ahora bien, existen dos tipos de beta-talasemia. La talasemia mayor, la beta-talasemia mayor y la beta-talasemia menor. La talasemia mayor es cuando el paciente es homocigoto. ¿Qué quiere decir que el paciente sea homocigoto? Que ambos padres se encuentran afectados. Y tenemos la talasemia menor, que aquí el paciente es heterocigoto. ¿Qué significa esto? Que solamente un padre se encuentra afectado. Evidentemente la talasemia menor prácticamente no tiene manifestaciones clínicas, incluso puede pasar desapercibida y el manejo únicamente es de soporte. Sin embargo, en la beta-talasemia mayor, como ambos padres estarán afectados, definitivamente no tendremos cadenas beta, así que la sintomatología va a ser muy intensa, se va a presentar prácticamente desde los primeros meses de vida y clínicamente no únicamente tendremos un síndrome anémico, sino que también tendremos otras manifestaciones clínicas como hiperplasia de la médula ósea para tratar de compensar este defecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, doctores, ¿cuál es el diagnóstico definitivo en estos pacientes? Lo decíamos en la diapositiva anterior. Si el problema radica en las proteínas, hay que hacer una electroforesis, en este caso de hemoglobina. Es una de las principales causas de muerte en estos pacientes. Habría que responder, compañeros, que es una sobrecarga de hierro y esto es porque el tratamiento base de la talasemia, el de mantenimiento, es estar realizando transfusiones para darle al paciente una sangre que sí tenga hemoglobina A1, una hemoglobina del adulto. El problema es que al transfundirlo también le estás transfundiendo hierro y tantas transfusiones lo pueden llevar a una sobrecarga de hierro, una intoxicación y puede terminar falleciendo este paciente. Por eso es muy importante dejar de ferroxamina al momento de realizar la transfusión. Manifestaciones clínicas asociadas a la hiperplasia de la médula ósea, lo que les comentaba, en la talasemia mayor vamos a tratar de compensar generando más hemoglobina, más eritrocitos y tendremos una hiperplasia de la médula ósea. Y esto se va a traducir en que el paciente tenga datos característicos como un cráneo en cepillo o una facies en ardilla, que esto nos permitiría perfectamente orientar nuestro diagnóstico hacia una talasemia. Finalmente, doctores, como un dato muy rebuscado les agrego que a la talasemia también se le conoce como anemia de Cooley. Muy bien,